Les voy a hacer un ofrecimiento. Las personas, los niños, niñas que estén interesados hola Andrea, ¿cómo están? Que estén interesados en conocer sobre alimentación. Pues ustedes tuvieron un taller, estuvieron con Cris, lo que conocieron con Andrés, pero pues también tienen un material disponible. Yo estaba esperando que terminaran la formación, la clase con él, porque pues es el material con que yo también dicto, cuando yo dicto, es que yo este año lo cedí ese terreno, por eso estaba Andrés, pues para que no me vieran todo el tiempo a mí, porque anteriormente las formaciones se daban así, uno daba todo, entonces uno ahora, dale, ¿cierto? Pero entonces tengo todo el material, entonces el material que tengo en gran medida tiene que ver es desde el higienismo. Yo ya les he hablado del higienismo, de los esenios, habla de la macrobiótica, habla de los crudos, explica también datos científicos, porque somos más dispuestos a comer verduras, frutas, porque nuestro aparato digestivo tiene tamaño, porque nuestras enzimas, nos hablan del doctor Kauchakov, que fue el que descubrió la leucocitosis digestiva, de ahí se descubrió por qué nosotros debemos comer más, en especial alimentos crudos, porque una dieta debe ser al menos de un 70% de alimentos crudos, ¿vale? Entonces, voy a ponerles ahí ese módulo de alimentación saludable para que ustedes ingresen y lo puedan tener y lo puedan estudiar. Y si tienen preguntas, pues me dicen. ¿Sí? A ver, les cuento a Andrés. Andrés concretamente, él viene de una educación como la mía. Nosotros nos conocemos hace 27 años como monjes y ahí entramos, él con 17 años, yo con 20, muy pollitos. Pero realmente lo que más estudiamos dentro del templo es como monjes, ya después cogimos caminos, ¿cierto? Entonces él tiene un desarrollo en la parte de alimentación que más está encaminado hacia la alimentación desde los templos y desde la Ayurveda, ¿cierto? Entonces por eso Cris tiene otro conocimiento que viene también más profundo desde la Ayurveda, bajo otras escuelas, bajo otros profes, porque los de profe Andrés, como los míos, fueron muchos pues de Colombia y toda la tradición colombiana, latinoamericana. Y aparte de eso, pues yo estudié naturopatía y ahí logré conocer lo que era el higienismo y la alimentación a partir de lo que son los alimentos crudos. Entonces, por eso este conocimiento se los estoy ofreciendo, porque no estaba, o al menos Juan, digo Andrés, no tiene ese tipo de preparación y de conocimientos como tal. Él tiene un restaurante, lleva muchos años con su experiencia en alimentación, pero también está basada, como ven, en alimentación pues que sea agradable, porque para tener un restaurante, si uno se pone muy trequismiquis con la alimentación, pues poco vas a conquistar corazones, porque la gente no tiene una educación como tal. Entonces, por ejemplo, eso que les digo de no combinar, por ejemplo, la piña con el carbohidratos, pues no es muy común, porque a la gente le va a gustar una ensalada con sus uvas y con su piña y con su hawaiano y todo el cuento, va a ser más agradable como tal. Bien, bueno. Lo otro que les quiero hacer en cuenta es, por estar preguntando, estamos en una etapa ya final, prácticamente, vean esta carita, no la van a ver sino 2 veces más en el retiro y la última clase que nos queda, que es básicamente la de Creer es Crear, porque ya el próximo mes, prácticamente todo el próximo mes, va a ser dictado por yoga restaurativo a cargo de Natalie, biodanza a cargo de Jimena y Feldenkrais a cargo de Julissa, ¿vale? Entonces prácticamente ya no nos ven las caras ni a Jorge ni a mí, ya hemos terminado, ya hemos cumplido. Nosotros vamos a cerrar un ciclo en la parte psicosomática, psicológica. Prácticamente hoy estamos cerrando ciclo, pero básicamente en el retiro es que terminamos. Por eso vamos a hacer un cierre con un evento como tal, con ceremonia de fuego. Bien, ahorita les voy a hablar un poquito para que tengan presente eso. Entonces eso les iba a contar. Entonces les estaba preguntando acerca también de la clase anterior, que tenía que ver con paradigma de la realidad. Había un video y era ¿y tú qué sabes? En la clase anterior nadie lo había visto, mentiras, unos cuantos, ¿cierto?
¿Alguien? ¿Alguien lo había visto? No, no, no me acuerdo. Espero que el día de hoy lo hayan visto porque lo de hoy básicamente tiene que ver con la clase anterior y más concretamente porque estamos tratando el paradigma, sino que en la clase anterior tenía que ver en general con todo el tema de la realidad y hoy vamos a hacerlo un poco más específico. En esto específico quiero también que lo tomen como un recurso dentro de la formación y es que nosotros tengamos herramientas para identificar. Recuerden que la identificación no se logra a través de un diagnóstico donde vamos a evaluar cómo tiene las uñas, o si es la materia fecal, o si la orina. Eso inclusive en la Ayurveda funciona. Estamos apelando a un principio dentro del yoga que tiene que ver con el tercer ojo o la intuición. O sea que uno logra de alguna manera a partir de la intuición tener una empatía que le permita de alguna manera también identificar, porque la gente siempre llega y no siempre llega pues a decir, ay, tengo cierta enfermedad, sino más bien a veces llegan a contar historias, a contar cómo se sintió, qué le ocurrió, y ahí es donde la gente espera que uno le dé algún tipo de asesoría. El tema de hoy es bastante importante porque tiene que ver con la salud, pero por eso se llama paradigma de la salud. Si alcanzaron a ver los textos del módulo, eh, es bastante material, es bastante material porque yo vengo estudiando hace 27 años esto. Es un tema que me apasiona, el tema de la salud. Por eso hace 27 años yo no voy a un médico, por eso no tomo fármacos, porque precisamente estudié naturopatía para no tener que ir a los médicos y yo poder tratarme cuando tenía cualquier dificultad eh, en la salud y si podía ayudar a otros también. Entonces, el tema de la salud pues es importante, pues más también siendo acompañantes, pues porque obviamente, como ya dije, pues las personas muchas veces nos van a pedir algún tipo de consejo, bien porque tengan un dolor de cabeza, bien porque tengan esto, bien porque tengan lo otro. ¿Mm? Entonces, la salud, como ven, mire que aquí tienen bastante material, ¿sí? Hay diferentes enfoques, hay un video concreto, perdón, de Bruce Lipton. De hecho deben haber dos, uno que habla sobre el cáncer. Quería que lo vieran, es cortico, básicamente porque el manejo que se le da ahí pues es una visión totalmente diferente a la que conocemos en Occidente. Pues que si ven un cáncer, pues la idea simplemente es extirparlo o acabarlo de alguna manera con quimioterapia, con químicos abrasivos o a través de lo quirúrgico, ¿no? A través de meterle cuchillo. Entonces, en ese enfoque, por ejemplo, del doctor Licton, pues está hablando de otra forma de abordar la medicina y es básicamente a partir de lo que él inició en su trabajo, que es la epigenética y cómo cambiar de alguna manera un patrón mental o un sistema de creencia que permita a su vez cambiar estructuralmente unos genes en tiempo real. Entonces esa propuesta del cáncer o esa explicación del cáncer es muy corta, eh, es un documental muy cortito, no es documental ni siquiera, mire, dura como 10 minutos, no sé por qué aquí no lo muestra. El otro es de Joe Dispenza, que también es otro precursor, y hay un grande que es el del Dr. Hammer, que yo ya les he hablado, porque básicamente la base o la columna vertebral de esa nueva metodología de la medicina, el nuevo paradigma de la salud, tiene que ver precisamente con esos pinos que dio el doctor Hammer en Alemania en los años 60, cuando digamos que acuñó a lo que se conoce como las 5 leyes biológicas del doctor Hammer. Entonces, ese video de 4 horas de él es básicamente hablando sobre qué son esas 5 leyes biológicas. De todas formas, sobre él hay una conferencia introductoria de 2 minutos.
Y esos 2 minutos, básicamente, ¿qué es esta? Es la introducción que están haciendo al... Está Mercurio retrógrado, sé que no funcionan nada las comunicaciones. Sí, todavía está. O sea, no, este mes en especial, después del 15 hay una cantidad de planetas que se están moviendo, entonces hay mucho movimiento y mucha agitación. Y oído, miren este material para que lo valoren y por favor lo utilicen de manera. Uno dice diccionario de biodescodificación. No entiendo por qué no sirve nada en este teléfono, por Dios. Sí, bueno. Y el otro es el diccionario de las enfermedades. Podríamos decir que es lo mismo. Lo que pasa es que le di los dos porque en algunos casos, en algunas patologías, hagan de cuenta que es un diccionario de enfermedades. Entonces, lo que pasa es que uno de ellos tiene más, digamos, más puntos de vista. O sea, por ejemplo, a la hora del abordaje, por ejemplo, tiene cromoterapia, tiene terapias, mantras para trabajar o desde diferentes pues, líneas de acción que se pueda trabajar. Entonces, por eso les incluí los dos, pero básicamente los dos nos va a ofrecer una idea. Yo no pretendo con esto que ustedes ya se vuelvan médicos y que ya receten a la gente y no. La idea es que nos hagamos conscientes de lo que está tratando esto en relación a las enfermedades. Entonces, por ejemplo, ustedes van a buscar aquí, por ejemplo, dolor de cabeza o cabeza. ¿Con qué se van a encontrar? Pues no te va a explicar allí el diccionario. El dolor de cabeza se produce como una cefalea producida por una poca irrigación sanguínea a través del no te va a decir eso. Te va a decir este dolor de cabeza puede venir de aquí o puede venir de allá. Entonces, que detrás de todos los órganos de nuestro cuerpo hay una simbología, ¿no? Lo que ya hemos visto inclusive en los chakras. Entonces ya sabemos que los riñones se van a afectar por algo, la ira, el hígado, el pan, o sea, todo tiene una equivalencia. Entonces te va a decir, hay dolor de cabeza, la cabeza significa autoridad, entonces puede ser que tengas dificultades con autoridad, madre, un padre, una pareja, puede que sea un empleador, ¿sí? Entonces, ¿cómo ahí puede haber una causa posible de esa patología como tal? Entonces, te abre un poquito el espectro de las posibles causas. Recuerden que en Ayurveda la idea es llegar al origen de la enfermedad, no irlo directamente con tratamientos que de alguna manera paleen o traten la sintomatología, sino lo que buscamos es encontrar la raíz y a través de encontrar la raíz, pues darle de alguna manera solución. Entonces, el principio de esto es que todas las enfermedades son psicosomáticas, o sea, están allí como los virus, están presentes en el ambiente, pero ¿qué hacen que yo los pues asimile que mi sistema inmune se vulnere. ¿Por qué se vulnera mi sistema inmune? Porque tengo un bajonazo emocional. ¿Por qué tengo ese bajonazo emocional? Ah, porque me separé de mi mujer. Ah, porque me separé de mis hijos. ¿Vale? Entonces, es básicamente el origen de lo que dio inicialmente el doctor Hammer, pero ya como un vademecum clasificado por enfermedades, donde vas a ver cada enfermedad. Entonces, yo les recomendaría que traten para relacionarse con este material, empiecen a ver cosas que ustedes han padecido, que tienen personas cercanas a que han padecido, ustedes miran y dicen, ah, bueno, mi tía sufrió por ejemplo, esta enfermedad que para muchos médicos es como un paradigma también, la fibromialgia, porque al día de hoy no hay estudios científicos que demuestren claramente de dónde se origina la fibromialgia, pero si usted lo mira en lo emocional, usted va a decir, oh, por Dios, ¿qué es toda esta información? ¿Por qué? Porque te va a hablar de que la fibromialgia están tocando tus fibras. Entonces, ¿cuáles son tus fibras? Tu musculatura. ¿Y qué tiene que ver con tu musculatura?
pues eso, la estructura que se fortalece como con tus lazos familiares, con tus familias, con tus seres queridos, la manera como ves el mundo, la manera es como tratas a los demás. O sea, todo esto te va a dar una equivalencia de por qué puede presentarse esa desarmonía frente a una forma de pensar o frente a una desarmonía emocional. ¿Mm? Entonces la idea con esto es que ustedes tengan esa posibilidad de empaparse un poquito o al menos cuestionar de primera mano esa parte. O sea, que no solo lo vean, viene una persona con un dolor de espalda, entonces yo puedo decirle, bueno, ¿en qué zona de la espalda tienes? Bueno, la zona lumbar. Bueno, entonces tú puedes decir, bueno, yo te tengo unas posturas, haz esto, esto, esto. Y está bien, pero si la raíz no es esa, si la raíz no es un tema netamente orgánico, sino que tiene que ver precisamente con lo emocional, pues entonces vamos a ser más efectivos a la hora de llegar, ¿sí? Al igual que nos vamos a encontrar, por ejemplo, yo cuando empecé en Bogotá, en ese tiempo vivía, y me empezó a llegar personas, por ejemplo, y una vez tuve una persona que llegó que era desahuciada, tenía artritis reumatoidea, los médicos le dijeron prácticamente que la enfermedad era en avance, no tenía retroceso, o sea, prácticamente la desahuciaron. Y esa señora no se podía mover, prácticamente caminaba porque le tocaba, pero estaba totalmente mal, le dolía todas las coyunturas, todas las articulaciones. Entonces, si llega así, pues entonces, ¿tú qué vas a hacer con lo que tienes? Tú dices, bueno, que no la puedo poner a hacer posturas porque posiblemente la llevo a un cuadro más complejo, de inflamación o inclusive de más dolor. Entonces, bueno, puedo decir, bueno, tengo el recurso de la meditación también, y que fue por ahí donde yo lo abordé. Entonces, yo lo abordé con algo que nosotros en terapéutica, yo antes les he hablado a ustedes de eso, en una clínica se llamará historia clínica, ¿cierto? Más o menos a eso nosotros le tenemos el nombre de HH, hechos históricos. A nivel terapéutico le llamamos la línea de la vida. ¿Y qué es esto? Es recoger información. Entonces, uno marca, por ejemplo, ¿cuándo te empezó esto? Entonces la señora me dijo, bueno, no, es que me empezó en 1998, ¿cierto? Estábamos aquí en el 2000, porque eso fue en el 2001. Bueno, entonces, ¿cuándo le empezó? Bueno, me empezó aquí, ¿cierto? Entonces uno empieza, hechos históricos significa eso, uno empieza a generar una relación de momentos donde ha tenido estos cuadros, concretamente sobre, por ejemplo, su recaída en esa enfermedad concreta que era la artritis reumatoidea. Entonces, vamos a presentar, por ejemplo, diferentes hechos donde estuvo marcado, por ejemplo, la enfermedad, recaídas, momentos difíciles. Entonces, después de recoger esta información, nosotros ya tenemos una idea más de qué ha pasado, porque son hechos. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, la señora me dijo, es que, porque si a mí me aparece la enfermedad en el 98, yo tengo que ver es qué pasó antes, ¿cierto? Porque en el antes es donde yo tengo la información, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó antes? Antes, bueno, como dificultad, bueno, el papá murió. ¿Qué pasó antes? También, empecé el proceso de divorcio y me divorcié. Divorcio, ¿cierto? ¿Vale? Entonces, cuando yo ya recabo toda esta información y tengo una idea más clara, ya con estos hechos históricos, yo puedo ya tener, a partir también de mi intuición, puedo darme cuenta. Entonces, por ejemplo, con ella concreta que me di cuenta que se había muerto el papá y no le había dicho cosas que ella necesitaba decir. Entonces, ya había ahí una pared en ella que posiblemente le desencadene un autocastigo. ¿Por qué un autocastigo? Porque se sentía culpa de que el papá se había ido y no le había dicho cosas que ella sentía que debía decirle, ¿cierto? Entonces, la respuesta es, me siento culpable, y frente a la culpa, ¿qué hacemos? Pues debe haber castigo frente a la culpa. Entonces, muchas veces, de hecho, muchos cánceres se desarrollan precisamente por eso, como detonante, porque el cáncer, ¿qué es?
una degeneración de una célula que antes era sana y que ahora ya no es sana, ¿vale? Desde la culpa, desde la rabia, desde el enojo, desde la impotencia. Entonces, aquí ya había algo importante. Y en este otro, en el proceso de divorcio, también se sentía culpable. ¿Por qué? Porque sentía que ella había sido culpable del divorcio. Entonces, ¿cuál es el recurso? Entonces, el recurso con el que trabajé con ella sí era, entre otros, la meditación, ¿cierto? Pero dentro de la meditación y la programación neurolingüística y todo esto de patrones mentales donde cambien esa mirada, era muy contundente estos hechos. Entonces, aquí es donde había que trabajar. Y entonces se trabajaron con como un modelo que se llama, o con un proceso, un protocolo que se llama la silla vacía en terapéutica. ¿Qué es la silla vacía? Es el recurso que tenemos frente a esto. Por ejemplo, si el papaje murió y ya está enterrado, pues ¿cómo hacemos para volverlo a desenterrar y tenerlo enfrente? ¿Cierto? Entonces, por eso recurrimos a la meditación, que en realidad inicialmente más que una meditación es una recreación, es trabajar con la hipnosis ericksoniana o con la, no, se me olvidó la palabra. O sea, se me olvidó lo que iba a decir. Pero básicamente, sí, no, la hipnosis básicamente es porque lo que yo llevo a esta persona es no de manera meditativa, sino de manera imaginativa, era lo que iba a decir. Yo la debo llevar a recrear ¿qué? Ese encuentro. Entonces yo debo traer al padre, y por eso se llama silla vacía, porque usualmente uno pone una silla, y entonces uno imagina que sienta allí a la persona con la cual tiene que ver. Correcto. Entonces yo traigo a esa persona, en imaginación yo la traigo. Entonces por eso tengo que tener los ojos cerrados, por eso es un proceso también hipnóptico, porque yo la traigo en imaginación y la siento. Y apenas yo la tengo enfrente o la tengo sentada, yo voy a hablarle o voy a decirle lo que tenía que decirle, papá, perdón, no sé qué, sí lo hice, no lo hice, la carrera, lo que sea que uno, o lo que la persona sienta que necesita trabajar, porque muchas veces no es tanto lo que nosotros podamos decir que tenga que decir, más bien es lo que ella sienta que decirle y lo que ella tenga que trabajar. Pero la idea es que haya un proceso en el cual el tú tener esa oportunidad de encontrarse, va a pasar algo, ¿sí? Entonces usualmente está el decir y entonces ahí lloro y descargo y le suelto y lo abrazo y le digo y tal. Entonces hay un proceso, produce algo allí en esto. Entonces ya vamos a hacer... como terapeuta, uno está guiando de pronto a otra persona. Ajá. Que debe tener en cuenta en el proceso. ¿Qué palabras? O sea, me imagino que se hace un guión o de manera espontánea vas guiando ese proceso. ¿Cómo suele hacerse ese proceso? Vale. Haciendo lo más técnico, no, lo más sencillo, más bien. Más empático. Bueno, pues a ver, voy a tratar también de resumirles un poco como lo que sería como una técnica concreta directamente relacionada con la técnica ericksoniana, que tiene que ver mucho con la técnica de meditación. Entonces miren que cuando vemos meditación, nosotros utilizamos un tono de voz suave. Yo no puedo sentar a una persona y empezar a hablar, cierre los ojos y estamos en el río y usted está allí contemplando el río sabroso. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque yo no la estoy llevando con esa voz de tarro, ¿cierto? Entonces, algo que ayuda, porque es vibracional, es la voz. O sea, cómo tú vas conduciendo. Entonces, obviamente es un tono muy pausado y muy suave, ¿cierto? En el que tú dices, estamos acá, estás contemplando una naturaleza, estás en un bosque, estás en el río. O sea, la idea es que como tienes todo el recurso de imaginación, tú lo que necesitas es recrear un espacio que sea cómodo, confortable. Eso también se mira a veces a través de la intuición, porque hay personas que responden de diferente manera. Entonces eso también uno tiene que identificarlo. Por ejemplo, a cualquier persona yo no la voy a poner en un espacio abierto.
Hay personas que sí es necesario ponerla en espacios cerrados, así sea en imaginación. Entonces puedes llevarla, por ejemplo, a un lugar cerrado pero cálido. Entonces estás en una cueva bonita pues una cueva pues, una cueva no tiene que ser terrorífica, una cueva también puede ser un lugar bonito, una caverna. A ver. Vaya preciso la A ver, obviamente. Porque una vez una chica fue a hacer una mayor de alcaldía que nosotros con ARN nos enviaba, y ella lo que hizo es que cada uno se imaginara el sitio donde más le agradaba estar. Por ejemplo, ese es un recurso. Sí, porque yo, si no conozco a la persona, no sé que haya tenido un evento, una fiesta. Bueno, entonces tú has dado la respuesta. Vas a llevarla a un lugar donde la persona lo reconozca como un espacio donde se siente segura. Como guíes. Entonces, lo que ella dice, le vas a decir, ve a un lugar donde te sientas seguro. Eso es importante, porque debe tener seguridad para lo que va a decir, ¿cierto? Donde se sienta cómodo, ¿vale? Entonces, bueno, estás allí. Ahí está, o llega, o entra por la puerta, o está sentado tu padre. Entonces, tú imaginas a tu padre vestido de tal forma. Tú vas a evocar un momento en que lo puedes recordar y lo traes allí y lo tienes enfrente. Entonces estás ahí con él enfrente, lo vas a saludar, ¿cierto? Haces como un preámbulo, salúdalo, dale un abrazo, y ya empieza de pronto a tener esta conversación, ¿no? Esto que tú le vas a decir que sientes que sale de tu corazón. Y en eso ya, de alguna manera, eso ya la persona misma va a salir lo que necesita decirle, ¿no? Que muchas veces puede empezar como con un reclamo, ¿no? Como que ¿por qué no estuviste? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Y ahí es donde uno empieza como a guiarlo de tal forma que, bueno, está bien, hay un reclamo, hay esto, pero entonces vamos a buscar como que eso sea de alguna manera armonioso, o sea, que cómo podemos hacer que ese momento que lo viviste como un faltante, en este momento puedas decir, bueno, faltaste, pero aún así, como ya no estás, he decidido perdonarte, he decidido saldar, ya no estás conmigo, he sentido tu dolor, yo siento que eso surge entre lo que yo he ido indagando con la persona y con la guía misma que yo le pueda dar sabiendo lo que ya sé, ¿no? O sea, esto que estoy diciendo también va de acuerdo a lo que recogemos como intuición. Pero la idea es ir resolviendo ese nudo. Lo que hacemos también en constelaciones es eso. Es como tú vas moviendo piezas de tal manera que ese nudo que se creó ahí, que es, yo no le dije esto, entonces lo puedas decir y que de alguna manera la otra parte te va a dar una respuesta. Tú no lo vas a decir, no decir, él te está diciendo te perdón. No, eso no lo vamos a decir. Pero sí va a ocurrir. Entonces, nosotros vamos a ilustrar como, bueno, te escuchó, él te respondió, por decir algo. En algún momento yo puedo decir, él te respondió eso que le manifestaste. ¿Qué te respondió? Entonces ya ahí vemos también un poco la respuesta que la persona siente que va a dar. Bueno, no, me reclamó también. Entonces ahí puede surgir como un diálogo en el que también uno va a ir conduciendo, porque lo que necesitamos es soltar ese nudo, o sea, que haya perdón, que haya, bueno, ya dijo, el otro dijo y ya, listo. Entonces ya están aquí, se perdonaron, ya se van a ir porque el uno está lejos, está muerto, usted está acá. O sea, usualmente cuando ya las personas tienen la capacidad de hacer eso, precisamente ya de alguna manera tienen la capacidad de dar ese paso, que es el paso del perdón, porque usualmente miren que lo que estamos hablando es eso. Lo que ella necesitaba era que él la perdonara, pero por el solo hecho de imaginar que la escuchó, ya hay un perdón allí, ¿cierto? Entonces lo mismo hacemos, por ejemplo, con el esposo. Pero entonces ya con el esposo, como el esposo está con vida, entonces ella tiene la oportunidad también de trabajarlo. Entonces podemos decir, bueno, ¿quieres invitarlo? ¿Quieres que en algún momento tengamos una charla con él? O
tú lo quieres hacer también en silla vacía, porque también lo puede hacer, así esté vivo, uno puede hacerlo en silla vacía, porque dependiendo de la respuesta del otro, uno va a decir, no, este me va a madrear y entonces uno dice, bueno, entonces hagámoslo en silla vacía, ¿cierto? Donde también vamos a llevar a que porque en realidad el nudo que se sana tiene que ver con el otro, tiene que ver con uno. Entonces en uno está, porque uno mismo ya tiene la posibilidad de darle solución. Entonces cuando uno ya suelta esto es como soltar. Usualmente se llora, usualmente se dice lo que se tenga que decir. Y entonces ahí ya empieza un proceso porque ya usted resuelve el nudo y entonces ya su enfermedad empieza un proceso de. Entonces, ahí es donde desde el paradigma de la salud se identifica en qué fase de la enfermedad te encuentras. Porque muchas veces encontramos con que un cáncer está en fase curativa. Si un cáncer está en fase curativa, tú ya no tienes que hacer nada, solo acompañar. ¿Cómo acompañas? Con bienestar. ¿Qué significa bienestar? Alimentación, hábitos y demás. Pero cuando la vaina no está en fase curativa, sino está en fase de conflicto todavía, entonces ahí es donde uno tiene que resolver o buscar resolver, ¿no? Desde la meditación. Sí, cuando ya en una fase, hablemos bien, puede terminal, ahí entra también el acompañamiento. Sí, totalmente. Sí, y ahí es donde tenemos el recurso precisamente de lo que ya hemos visto, por ejemplo, en el Ayurveda o en los chakras, cómo tenemos ese recurso, por ejemplo, del ego. Entonces, por ejemplo, tratar de hacer ver a una persona esas dimensiones o cómo podemos manejo de las emociones. Entonces, frente a esa, por ejemplo, a ese momento complejo, yo cómo puedo sacar a esa persona de ese estado en el que simplemente está viendo negatividad y culpa proyectada en el otro. Entonces, ¿cómo yo hago para que la persona tome responsabilidad? Entonces, ahí es donde el recurso del ego, donde empezamos a ver eso. Bueno, miremos de dónde viene esto, ¿no? Entonces, ahí vamos como a partir de lo que ya conocemos, lo que es la mente con sus pensamientos y lo que es el ego, cómo fabrica desde la estructura, sosteniendo esa posición en la que está la persona, cómo podemos ir suavizándolo y cómo podemos ir llevándolo a que suelte ese momento o esa dificultad en la que se encuentra en ese momento. Otro recurso precisamente es cómo lo podemos llevar directamente desde la meditación, porque yo la silla vacía la llevo a hacer proceso, pero yo ese proceso también lo tengo que acompañar con meditación. O sea, que después del proceso lo llevo a un estado de meditación. ¿Para qué? Para que la persona gestione sus emociones, o sea, porque posiblemente va a seguir sintiendo malestar. Entonces, ¿cómo yo gestiono eso? Más cuando una persona está en etapa terminal, por ejemplo, que ya está diagnosticada, tú no le vas a poder librar del pensamiento de que se va a morir, pero tú sí lo puedes llevar a gestionar eso. Entonces, ¿cómo lo gestionas? Bueno, reconociendo, tengo ira, ¿por qué? Porque siento que me va a morir. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo podemos ir menguando esa ira de tal manera que yo la pueda minimizar en ciertos momentos y yo puedo potenciar esos momentos para que me sienta un poco mejor, ¿cierto? Y entonces eso lo vamos haciendo, ese caminito chiquito lo vamos haciendo cada vez más grande porque el hábito es el que va permitiendo que la persona vaya teniendo. Entonces, por ejemplo, también ahí tenemos el recurso de las gunas, donde la vemos, bueno, esta persona está así porque le diagnosticaron. Entonces, si le diagnosticaron un cáncer, lo más seguro es que entra en depresión. ¿Por qué? Porque me va a morir. Entonces está en tamas. Entonces ya tengo el recurso que ustedes conocen de las 3 gunas. Entonces yo digo, ¿cómo llevo una persona de tamas a sattwas? ¿Cierto? Entonces, ¿qué dice la fórmula? Que si está en tamas, yo tengo que inyectarle primero pasión. Entonces, darle cosas que le entusiasmen la vida. Entonces, ahí está la información que yo recojo de la persona, porque yo necesito hacerle ver todo lo bueno que tiene. Entonces, si una persona tiene hijos, ese es el mayor recurso, porque entonces yo le voy a decir, bueno, tienes unos hijos, son maravillosos, quisieras verlos bien, quieres acompañarlos en la etapa adulta. Entonces, todo eso va generando una motivación para gestionar de alguna manera ese enojo que yo tengo con la vida y yo me empiezo a dar cuenta que hay valores en mi vida. Tengo algo que valorar, mi perro, mi gato, mis hijos, mi casa, mi trabajo, ¿cierto? Todos esos recursos yo los tomo para que esos mismos recursos me permitan a mí, de alguna manera, sacar del estanco donde está esa persona emocionalmente y llevarla un poco a pasión. Entonces ya sabemos que cuando yo ya la llevo a pasión, donde ya estamos un poco más
pendientes de la vida, ya no estamos animados, entonces ya tenemos el recurso de cómo pasamos de rayas a sattvas, ¿cierto? Donde ya ahí sí lo llevo a un estado más meditativo, donde ya le digo, ahí sí vamos a la naturaleza, a abrazar un árbol, donde ya sí, ya ha pasado por ese rayo, entonces ya sí lo puedo llevar a un estado de silencio, que no lo podía llevar cuando estaba en tablas, por ejemplo. Entonces ahí es donde utilizamos todos los recursos que tenemos. Pero a partir de eso, a partir de una base como yo saber de alguna manera por lo que está pasando. Entonces ese manual o ese diccionario me da una idea a mí. La idea no es que nos aprendamos el manual, pero si llega alguien con algo, yo tengo el recurso de decir, bueno, tiene dolor de espalda, ¿qué puede ser a nivel emocional? Entonces yo puedo a partir de allí ofrecerle alternativas, no solo como dijimos ahora, desde una postura, sino desde un manejo emocional y un manejo, ¿vale? ¿Preguntas? Entonces, básicamente lo que mencioné inclusive en la clase anterior era ver este tema de que en realidad Greg Braden, por ejemplo, acá lo estamos presentando como un pionero de esta metodología, pero en realidad es la misma metodología que vamos a encontrar en autores como Joe Dispenza, etcétera, 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 porque es la misma base. ¿Cuál es la misma base? Es el conocimiento que tenemos de la mente. Recuerden que la mente es, de alguna manera, la causante o donde se originan nuestras dificultades. ¿Por qué? Porque es ahí donde se procesan pensamientos y emociones. Y son los pensamientos y las emociones las que de alguna manera potencian nuestra realidad como la vivimos. Entonces, si yo estoy viviendo una realidad por un sistema de creencias ahora y esa emocionalidad me lleva a responder frente a eso, entonces yo, a partir de allí, es que yo tengo que generar esa reflexión, porque si yo no estoy en estado de bienestar, o sea, estoy fuera de un estado de paz, pues eso significa enfermedad. Entonces, aquí lo vamos a ver relacionado, por ejemplo, con la tradición, pareciera que fuera con la tradición católica, pero en realidad viene relacionada con esa tradición desde la visión de Dios en Occidente. Más podríamos decir que el texto más cercano sería un curso de milagros. ¿Y por qué digo más cercano? Porque podría ser la Biblia, pero si lo miramos al día de hoy, lamentablemente la Biblia ha reconocido que ha tenido más de 200 transformaciones, llamémoslo así, por el mismo hombre. Entonces digamos que encontrarle fidelidad a veces a la Biblia misma, a veces es complejo. Entonces hay textos como el libro de un curso de milagros que conserva más fielmente, digamos, ciertos pasajes de la Biblia, de una manera mucho más fidedigna que lo encontramos inclusive en ciertas versiones de la Biblia. Entonces, por eso lo menciono desde eso. Este señor es el que yo les decía que tiene un proyecto que se llama Índice de Coherencia Global. ¿Sí recuerdan que les hablé? Que tiene que ver con una fórmula. ¿Sí recuerdan la fórmula? ¿Quién recuerda la fórmula? ¿Cómo decía la fórmula? Camilo y compañía. La fórmula es la raíz cuadrada del 1% de la población. Si yo logro esto, que este 1% entre en una coherencia, o sea, en una meditación donde se pida, por ejemplo, por la paz, por el amor, esta proyección impactará al resto de la población. Esa es la. Por eso, en ciertas épocas se hablan de hacer, por ejemplo, en yoga se hacen 108 saludos al sol, o 108 meditaciones, o meditaciones específicas a una hora, donde todo el mundo medita a esa hora específica. ¿Para qué? Para que la energía de todos esos meditadores y de todas esas personas que estén en esa misma sincronía generen un campo de información que impacte, o sea, que lo mismo que están viviendo estas personas
por inconsciente impacta el colectivo. Es el mismo principio del inconsciente colectivo, o de lo que nos enseña Jung a través de la sombra. Lo mismo, ¿vale? Entonces lo que hacemos es que, y por eso estamos hablando ahora de cómo, al comienzo yo estaba preguntando cómo les había parecido la formación, entonces estábamos diciendo, no, Andrés está diciendo, veo cómo uno puede cambiar y veo cómo también cambia el entorno. Entonces muchas veces cambia el entorno por eso, porque lo que estamos proyectando lo estamos impactando a nuestro entorno mismo. Entonces los seres con los que nos asociamos, los entornos donde estamos van a verse impactados porque nosotros hemos cambiado una forma de ver la vida o una forma de interpretar lo que estamos viviendo. Porque cuando hablamos de creencia, estamos hablando que es una forma de ver la vida, es una interpretación que yo tengo. ¿De qué se basa esa interpretación? De lo que yo heredé, o sea que es una herencia no genética, sino es una herencia de creencias que yo. ¿Por qué? Porque mi mamá, yo la vi y la escuché que cuando pasaba esta situación en particular, ella actuaba de tal manera y yo hago lo mismo. ¿Por qué? Por lealtad. ¿Por qué por lealtad? Por amor. Porque toda la lealtad que nosotros cumplimos, eso lo dice Bert Hellinger, lo hacemos por amor. Entonces eso nos retoma nuevamente a la Ayurveda, donde dice que la fuente de todo es el amor. Inclusive el dinero, lo más denso es promovido por el amor. Entonces, por amor nosotros creamos lealtad. Entonces la lealtad de yo ser médico, al igual que mi papá, es un sentimiento bonito porque es una lealtad a mi padre, pero es una deslealtad a mi proyecto de vida porque yo estoy cumpliendo un sueño ajeno, el sueño de mi padre. Yo no estoy cumpliendo con mi propio sueño, que eso lo vimos en el árbol genealógico. Por eso hay que también desenredar ese nudo. Todas las lealtades que tengamos son muy bonitas, pero esas lealtades tenemos que replantearlas porque hay lealtades que no son saludables, que se vuelven nocivas. ¿Por qué? Porque está reaccionando de la manera como mi papá reaccionó en un momento de dificultad. Y posiblemente esa situación no es la misma, pero es parecida, pero estoy actuando de igual manera. ¿Sí? Entonces un poco como mis padres vivieron el holocausto, entonces ellos respondieron de esa manera, entonces yo hago lo mismo, porque yo ahora no estoy en el holocausto. ¿Sí? Eso es lo que nos tenemos que replantear de nuestro sistema de creencias, porque claro, uno puede decir, bueno, él estudió medicina y yo, bueno, entonces ya no estudio medicina. Sí, está bien, pero hay otro tipo de creencias que son mucho más fuertes, arraigan muchas más cosas en nuestra vida y que también afectan muchos más aspectos de nuestra vida. Entonces, depende de cómo nosotros lo estemos gestionando. Bien. Bueno, aquí les voy a contar algo. Cuando yo les he hablado del higienismo, miren que tienen que ver. El higienismo viene de un conocimiento muy antiguo, que viene de una antigua cultura que se llama los esenios. Los esenios se conocen porque era digamos, una tribu nómada. En esa tribu, en esa asociación, se conoce mucho al día de hoy también por Jesús, porque Jesús estuvo con ese grupo que se llaman los esenios. Pero tuvo mucha relevancia porque en los años 40 y pico aparecieron unos rollos que posteriormente les dieron el nombre de los rollos del Mar Muerto, ¿cierto? Esos rollos fueron las últimas descubrimientos arqueológicos más impactantes que ha tenido la historia. ¿Por qué? Porque, a ver, les cuento una historia también relacionada con eso. Resulta que nosotros en Occidente teníamos un compendio de mucha información, de un conocimiento antiguo, pero lamentablemente después de las cruzadas cristianas y de la instauración de la iglesia con Constantino, pues empezó un movimiento que era contrario al conocimiento, porque era el conocimiento de la iglesia. Entonces, mucho de ese conocimiento se perdió. El mayor conocimiento que pudimos tener en la historia es un conocimiento que se perdió y que se conoce históricamente como el incendio de la biblioteca de Alejandría. ¿Qué pasó allí? Pues ahí se quemó una cantidad de conocimiento que era un conocimiento que venía de la antigüedad y que precisamente es todo este conocimiento que estamos hablando al día de hoy, incluyendo el de los esenios. Entonces Occidente, digamos que se desconectó de todo eso, porque tuvo pérdida de toda esa información. Pero ¿por qué yo la estaba trayendo en este momento? Se me olvidó. Bueno, entonces, correcto, gracias.
Entonces aparecieron los rollos y dentro de los rollos apareció un evangelio que se conoció como el Evangelio de San Juan. De ese conocimiento surge una línea del cristianismo que ustedes van a encontrar en el mundo que se conoce la línea de los cristianos que son vegetarianos. Esa línea del vegetarianismo en los cristianos surge precisamente avalados por este Evangelio de San Juan que surgió en la excavación de los rollos del Mar Muerto. ¿Por qué? Porque ese Evangelio habla precisamente, y está en el conocimiento que les dije de alimentación del higienismo, es un Evangelio que habla sobre cómo Jesús trataba todo a través de una dieta, a través de una alimentación, de cómo alimentar sanamente el cuerpo y demás. Y eso lo hizo el compendio, ese compendio lo hizo a través del Evangelio de San Juan. Pero aparte de ese descubrimiento, estaba, eso fue en el año 46, estaba este conocimiento, pero que era concretamente, por eso le llamaba el código de Isaías, porque era concretamente derivado también de la enseñanza de Jesús, pero que digamos potenció posteriormente Isaías. Y ese conocimiento tiene que ver con lo que hemos hablado al día de hoy, y es básicamente esta coherencia. Entonces la idea es que si nosotros tenemos separado, recuerden que cuando estamos en rayas, ¿en qué estamos? Si tamas es separación, rayas es fragmentación, ¿cierto? ¿Qué significa fragmentación? Que me tomo como si fuera por partes. Entonces lo mismo es este conocimiento del que estamos hablando. Si yo dejo por un lado el pensamiento, si yo dejo por un lado la emoción, si yo dejo por otro lado, bueno, acá son pensamientos, sentimientos y emociones, pero emociones y pensamientos los podríamos juntar, sería la idea de cómo conecto sentimiento con pensamiento. Entonces, la idea del sentimiento con el pensamiento crea el código Isaías donde debe haber una coherencia de estos tres. Entonces, ¿cuál es la coherencia? Que es lo que, digamos, posteriormente salió como rebatiendo la idea del positivismo que surgió como modelo de pensamiento y que después tuvo fuerza como lo que conocemos al día de hoy como programación neurolingüística y que posteriormente también conocemos como el mapa, el mapa del secreto, que es como una proyección de ideas que tú tienes como pensamiento para que ocurran. Entonces, ¿cuál es la diferencia frente a eso? Y es que no hay esa coherencia entre lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy en emoción. Entonces, el planteamiento que se hace aquí es que para tú lograr algo y actuar desde la física cuántica, o sea, superando la forma, porque si yo trabajo desde la forma, en la malla, la condensación de la materia está sujeta al tiempo. Entonces, lo que yo desee requiere de una condensación de hechos y de circunstancias para que allá aparezca, allá donde me va a ganar allá la lotería, aparece, pero por una serie de... Entonces, aquí el planteamiento desde Greg Braden, desde Joe Dispenza, es trabajar desde lo cuántico. Y en lo cuántico, recuerden que el tiempo y el espacio tiene otra dimensión. Precisamente por eso se descubre desde allí el entrelazamiento cuántico, el doble yo, el yo cuántico y el tema de la doble ranura. Porque ahí es donde se logra percibir a través desde esa visión de la cuántica, de lo más pequeño, es donde se puede percibir este aspecto de cómo puede ser más automático el manejo de la vibración y de la energía, cómo yo puedo generar que la vibración de la materia tenga un mayor resultado al tiempo y al espacio. Entonces ahí es donde el secreto consiste en que si yo conecto, como lo presenta Greg Braden, un sentimiento elevado con un pensamiento, ¿cierto? Yo logro que eso tenga un mayor campo de acción, un campo mayor de proyección. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo no estoy deseando que algo ocurra, yo lo estoy viviendo. La idea es vivirlo. ¿Qué significa convivirlo?
Por eso es importante la proyección y la meditación, porque cuando yo entro en meditación, yo no estoy diciendo que me gane la lotería, que me gane la lotería, que me gane la lotería, que me gane la lotería. Eso sería positivismo. Inclusive sería también programación neurolingüística, porque estoy reprogramando que soy próspero, soy abundante, soy rico, soy próspero, soy... Ahí está bien, pero estoy sujeto todavía a cierta lentitud de la materia. Pero cuando yo entro directamente con la emoción y el pensamiento es como si le dieran un plus a todo eso, le dieran como mayor velocidad, que se reorganice la materia de una mayor efectividad. Eso lo van a encontrar también a través de otros autores. Por ejemplo, hay un señor que tiene mucha fuerza al día de hoy, que él ya se murió, pero tiene mucho que ver. Se llama el método Silva. Sí, si ustedes indagan el método Silva, es lo mismo. Y eso es lo mismo que Luis Spencer dice que la sincronicidad. Es lo mismo. Lo mismo. Es que mientras tú estás en meditación, tú ya no estás deseando, porque cuando tú, es como jugar con las palabras. Cuando yo digo yo quiero, es porque, cuando yo digo yo quiero, es porque no lo tengo. Entonces, en tiempo real, yo estoy diciendo que no lo tengo. Entonces, pero cuando yo estoy entrando en meditación y eso que yo deseo ya lo estoy viviendo, entonces ya es eso es otro momento, otra proyección diferente. Entonces, para eso se junta el pensamiento y la emoción. ¿Qué es la emoción? La emoción es de yo sentir que lo que yo estoy deseando ya se cumplió. Una sugestión, ¿no? En psicología sería casi una Correcto, un placebo. como un placebo. Mira el placebo desde cómo lo explica Bruce Lipton. El placebo precisamente es eso. El placebo es el que hace todo, porque tú tienes, inclusive Deepak Chopra lo explica también en su libro La Salud Perfecta. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene toda la química suficiente para hacer todos los fármacos que necesita. Lo único que tú tienes es que activarlo. ¿Y cómo lo activa? A través de una sugestión, Por eso la pastilla de placebo no funciona por lo que tengas, funciona porque te lo estás creyendo, porque sabes que al tomarte lo estás creyendo que te va a sanar. Entonces lo que está sanando no es el poder como tal de lo que tiene ahí, sino el poder que tú tienes frente a eso. Entonces lo mismo, tú ya estás viviendo eso. ¿Qué estás viviendo? Ese momento que tú estás deseando. Si tiene que ver con el dinero, pues tendría que ser más bien como que tú ya estás recreando, ya estando con ese dinero. ¿Cómo te sentirías estando ya con el dinero? Entonces, cuando yo estoy allí, ese es el momento de gracia, porque yo estoy agradeciendo por lo que yo estoy sintiendo y no me hace falta. Entonces, yo nunca entro en estado de carencia, porque si yo entro en estado de carencia, que es cuando yo digo yo quiero, yo ya estoy sustentando que no lo tengo. O sea, que estoy sustentando la carencia que tengo en este tiempo, o sea, en el aquí y en el ahora. Pero si en el aquí y en el ahora yo entro en meditación y lo estoy proyectando como que lo tengo ya y lo estoy disfrutando y lo estoy agradeciendo, entonces entre más lo haga, estoy trayendo esa proyección cuántica a la realidad, ¿cierto? Eso que les estoy hablando no es algo mágico simplemente, es algo que ya la física cuántica lo logró demostrar. Y es lo mismo que te está hablando Joe Dispenza, Bruce Lipton, Greg Braden, una cantidad de autores. Es el mismo principio. El principio está en sentir el sentimiento elevado de que lo que estás pensando lo estás viviendo. O sea, ya estoy viviendo eso que estoy deseando. O sea, ya mi cuerpo lo está sintiendo como que ya pasó, ya ocurrió. Entonces, como ya ocurrió, ya lo estoy disfrutando. Entonces, yo ya no estoy en etapa de carencia, yo ya tengo la etapa de que lo estoy viviendo. Entonces, ya ese mismo estado de la hora hace que mi realidad cambie. Y cambie de manera, digámoslo así, a nivel de velocidad, sería proporcionalmente veloz a la comparación del tiempo y el espacio que demora simplemente estar deseando algo. ¿Sí lo entienden? Estaba pensando justamente cuando uno desea tanto, por ejemplo, viajar. Y entonces, yo lo he hecho muchas veces, pero pues antes después asumir la responsabilidad del viaje.
¿no? Y asumir la responsabilidad. Cuando me desconecto tanto de la realidad, que yo digo que yo creo que yo soy muy próspera, muy abundante, muy primera, no puedo ir, ¿no? Y entonces comienzo, obviamente, la responsabilidad de cuando vuelvo 3 meses después, que pedí un proceso de 3 meses, o sea, como que asumir las consecuencias de mi deseo. Claro, de eso se trata también. Hay que tener esa responsabilidad con mi deseo, ¿no? Con esa responsabilidad. Pero algo que también le estás sumando es que tus actos también acompañan eso, porque yo cuando tengo algo como meta, yo no solamente lo estoy deseando, yo también estoy haciendo cosas para ir hacia ello. Entonces, es un complemento como realidad. Ajá. No es mucho lo que hago, simplemente creo que está ahí, que ahí está la posibilidad de cómo sea, es decir, de un lugar a otro, entonces trato de volverlo realidad. Pero obviamente cuando ya tengo obviamente un impacto, ¿no? En todo. Ah, bueno, entonces ahí tendría, ya te doy la palabra, ya te sumaría algo que es muy importante también que lo enseñan, y es que precisamente por eso tenemos un conocimiento previo, donde nos está enseñando precisamente a soltar. ¿Qué significa? Que yo estoy deseando y anhelando y yo puedo tener intensamente un anhelo, pero de igual manera yo estoy también abierto a eso, a que posiblemente lo que llegue no es lo que yo esperaba, pero puede ser mejor, ¿cierto? Tal vez si llega a ser peor, sigue siendo una oportunidad, porque como dicen, algo se hizo, ¿no? De alguna manera. O sea, algo es algo, peor es nada, más o menos. Entonces, yo también tengo una preparación en la que yo no estoy quedándome pegado ahí como que tiene que pasar esto, sino es lo que dicen es sembrar en el universo donde yo ya sé que esa es mi intención, pero yo también estoy en mi estado de paz porque yo no me estoy estresando para que eso ocurra. ¿Sí? O sea, yo debo permanecer en estado de paz, porque si yo estoy preocupado por el que eso que va ocurra o no ocurra, pues obviamente nuevamente me voy a dejar llevar por la emoción, porque en eso estamos muchas veces. Nuestro cacao mental están pasando una cantidad de cosas y ni siquiera han ocurrido, pero están pasando. Pero es porque nos dejamos llevar desde el pensamiento. Sí, de eso estaba pensando. O sea, que bueno, yo tengo un ejemplo, yo tengo una amiga que deseaba mucho tener un hijo y nunca ha tenido un hijo. O sea, pero estaba años deseando, probando, después con clínicas y no sé qué, y no funcionaba, y no era la salud. Y ahora mi pregunta es, ¿por qué cuando es algo que deseas tanto? O sea, puede ser que tampoco no funciona, ¿y por qué? ¿No? Vale, entonces muy bien, esa es una excelente pregunta. Y ahí es donde precisamente... Vino después, sí, creo. Y no tiene hijos, o sea. Vale, entonces, miren una cosa, lo que estamos diciendo, y es también el planteamiento de Joe Dispenza también en su propuesta, por eso nosotros estamos haciendo como un reseteo, estamos haciendo un pre. ¿Qué significa ese pre? Es un mantenimiento, es una preventiva frente a eso. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrarme con que en el inconsciente yo tenga todos los muros. ¿Y por qué digo el inconsciente? Que es donde están los sistemas de creencias. Porque puede que yo me diga al espejo, yo soy hermoso, yo soy hermoso, yo soy hermoso. Pero si yo tuve una creencia desde los 7 años de que yo era feo y no me merecía nada, por más que yo repita como lora, frente al espejo eso no va a pasar nada, porque en el inconsciente hay una creencia fuerte, limitante. Entonces, correcto. Me voy a ganar la lotería, pero si yo nunca la compro, si no se siente merecedora o si nunca la compra, ¿cómo se la va a ganar? Correcto. si ahí no estás creyendo que la posibilidad de ganarte la va a llegar. Correcto. Porque es que nunca la Por ejemplo. Es como ganarse la. Es que yo nunca me gané una rifa. Y nunca la... Y muchas veces yo veo que hay gente que también anhela eso
sueñas cosas que están muy lejos y no hacen nada para ganarlo, y ahí viene la frustración. Correcto. Entonces ahí sería el pre, entonces sería cómo yo precisamente miro este sistema de creencias, miro cómo yo estoy frente a eso que estoy deseando. Porque si lo que yo estoy deseando ya tiene un muro en mi inconsciente, nunca va a pasar nada. Sí. Entonces yo tengo Pero que es muy primero... difícil, ¿no? De encontrar el muro, o sea, de enfrentarse con el muro, no sé. Pero mira estas herramientas. Por ejemplo, si yo me hago un árbol, yo en el árbol encuentro una cantidad de información de creencias limitantes, por ejemplo. Si yo estoy haciendo un trabajo de chakras, donde me estoy observando mi yo soy, o sea, mi conexión con la tierra, yo también ahí sale algo. Si yo estoy viendo mi conexión en la familia, yo algo estoy sacando. Sí, o sea, yo tengo la herramienta, por ejemplo, de la estructura de los chakras, para yo darme cuenta de dónde puede surgir una dificultad o un bloqueo que yo tengo. Entonces, por eso el pre es yo mirarme y yo hacerme consciente de mi sombra. Ese sería el primer paso, hacerme consciente de mi sombra. ¿Cómo me hago consciente de mi sombra? No solo el árbol genealógico, la misma meditación, cuando yo entro al vacío, el vacío es la oportunidad que yo tengo a la quietud, a la calma, pero es la forma en que yo puedo ver qué está pasando, porque esa quietud es la que me permite desentenderme de eso que es hacia afuera, ruido y demás, y yo puedo entrar, ingresar y decir, esto es de esto, esto me viene de aquí, yo creo en esto, yo me siento de tal manera. Entonces yo lo descubro, yo encuentro que puedo descubrir qué es lo que hay en mí que está en desarmonía. Cuando yo me dé cuenta, entonces ya yo puedo configurar mejor mi deseo, porque yo ya me voy a dar cuenta que el bloqueo lo tenía yo. ¿Sí? Y otra pregunta, ¿puedes desear una cosa mucho para otra persona o tiene que ser la misma? Sí. A ver, recuerda... No, es muy teórico, pero no sé. Sí, a ver. Visualízate como tú eres un sol. Un sol. ¿Qué es lo único que tiene que hacer el sol? Iluminar. ¿Sí? Iluminar. Porque la luna brilla. Pero la luna brilla por el sol, no porque ella tenga la capacidad de brillar. Entonces nosotros iluminamos, ¿por qué? Porque somos fuente de energía, somos un sol. O sea que la fuente de luz, ¿qué es? Amor. Entonces lo único que tendríamos que hacer es amar. O sea, lo estoy poniendo en lo más básico de la tradición. O sea, la configuración perfecta para que se te dé todo es que tú logres configurar de tal manera que aceptes todo con amor. Si tú logras, en cualquier condición que estés, tú empiezas a aceptar todo con amor, esa vibración te da todo lo necesario para que se dé también todo. ¿Sí? Pero también es un trabajo, porque amar todo significa que cualquier momento que vaya llegando a mi vida, yo estoy entendiendo por qué está ocurriendo, porque yo lo pedí de alguna manera, ¿cierto? Entonces yo lo estoy volviendo no una dificultad, sino lo estoy volviendo una oportunidad, porque yo sé que hay detrás de eso. O sea, detrás de cualquier momento de dificultad, yo sé que me va a traer un aprendizaje. Y yo sé que lo voy a superar, y al superar me voy a sentir mejor y más aprendido. Todo lo que nos pasa, lo que vimos. No es que yo lo crea, es lo que la ciencia y la tradición nos da claridad. O sea, todo lo que pasa en tu vida es una cuestión de reciprocidad. Lo que tú estás emanando es lo que tú estás atrayendo. Por eso desde la visión de Bert Hellinger escogemos a todos los seres con los que nos encontramos, porque yo escojo a esos seres que son los perfectos para que yo aprenda lo que vengo a aprender cuando encarne en este planeta. O sea, yo mismo configuro mi aprendizaje, pero donde el aprendizaje trasciende, ya no es simplemente sufrir por sufrir, sino el sufrimiento tiene un propósito, porque el propósito del sufrimiento es el gran maestro, como le enseñaba el Buda. Entonces ya dejo de ver lo negativo como negativo y lo negativo pasa a ser una oportunidad.
Por eso el ver todo como perfecto no se trata de simplemente mentalidad positiva. Es que todo es perfecto, no porque yo lo diga, sino porque es así. O sea, si ustedes miran cómo sale una flor y cómo se da, eso es una perfección. ¿Quién puede negar cómo brota un árbol gigante de una semilla diminuta, tan pequeña, y pasa todo lo que pase para que llegue a eso? Es perfecto, ¿cierto? Pero ¿qué lo hace perfecto? No porque yo lo diga, es porque lo vemos ocurrir, ¿cierto? Entonces, así mismo es la experiencia humana. Tenemos la capacidad de ver la perfección de todo esto, pero es una proyección que yo hago. Si yo quiero, también puedo verlo como una dificultad y se me va a volver una dificultad también. Por ahí hay un autor que dice algo que las cosas no cambian, sino que cambian uno como las ve. Es correcto. Y de eso trata esto. O sea, aquí lo que nos está diciendo desde la tradición, digamos, de los rollos del Mar Muerto es que tú creas tu realidad y la creas a partir de una emoción y un sentimiento elevado. Si tú logras conectar un pensamiento elevado con un sentimiento elevado, logras romper la barrera del tiempo y el espacio, porque ya no está actuando desde una acción mecanicista newtoniana, sino estás actuando en aspectos cuánticos. O sea, El donde... video de la matriz decía como que si tanto crees que estás enfermo no te vas a curar, así es, como que si crees que te vas a sanar también lo es. Correcto. Entonces, que en definitiva lo que tú creas que es, pues eso es. Tuve un amigo que le dije como, ¿has utilizado la aromaterapia para tu rinitis? Y eso sí sirve. Yo ya le dije, no, a ti no te va a servir. Ajá. Ay, ¿pero por qué? Porque no lo crees. Claro. Y se quedó así como, ni siquiera lo intentó, no se dio ni siquiera la oportunidad de... Vale. Esa es la manera como identificamos cómo nosotros mismos bloqueamos precisamente. Entonces lo mismo es para lo que estabas diciendo ahora. Si yo lo que estoy deseando en realidad no está en el inconsciente incorporado, hay una barrera, y si hay una barrera no va a pasar nada. Bien. Bueno, básicamente, veámoslo así. Dice, si pensamiento y sentimiento no están alineados, no hay unión, por lo tanto. No sé cómo se llama en español, es como muy vivo, ¿no? ¿Dónde está? Después de 6, 7 años, no, pero ella misma tampoco, ¿no? Bueno, ahí ustedes van a tener diferentes experimentos que hablan un poco como, este tiene que ver con lo que estamos hablando del entrelazamiento cuántico. Y por último, que eso está ambientado en el video y tú qué sabes, pero hay un video también que habla concretamente de esto que es la teoría del doctor Masaru Emoto, ¿cierto? Ahí está mencionado pues dan ejemplos, por ejemplo, de las moléculas de agua que han sido fotografiadas con estimulación de cada uno de estos. Por ejemplo, esto es agua de un río pura, esto es un agua que ha sido energizada con la palabra gracias, esto después de orar, esto después de escuchar música metal, esto después de un río contaminado, miren el patrón, y esto amenaza de, no sé. Entonces, miren la diferencia entre un gracias. Sí. No, eso es lo último. Hasta ahí. No, sí, yo lo vi, pero ya me pareció que estaba como cortado. Me tiene más páginas. No, no, hasta ahí va. Sí,
y novio. ¿Sabes qué me dejaste pensando? Caso de la vida real. Me dejaste pensando en eso de que a veces llegan las cosas no como queremos, sino como las necesitamos. Viene la historia, voy a hacer la cortica para recordar. Yo llevo 20 años esperando un viaje a Brasil. Se dio la posibilidad la semana pasada, pero fue así funciona así, esta cita. No, yo qué voy a poder, de dónde me voy a sacar la plata allá, y el permiso de trabajo. Obstáculos. Sí, yo misma, Ajá. todo yo misma. Cacao mental, sí. Sola. ¿En qué momento no? Se derrumbó todo en 3 segundos, más rápido de lo que me dijeron ayer. ¿Te asustaste con la Sí, obvio, susto. obvio, listo. Hablo con mi mamá, ve, hija, uno nunca sabe, y como que... Ese uno nunca sabe de las mamás, eso es sabio. Uno nunca sabe. La energía como que Tal se cual. transforma, ¿no? Sí. Al otro día toqué una puerta, por supuesto cuentas conmigo, y todo se fue así como por dentro. Dando. Uh-huh. Luego, después de que todo le dio por dentro un tubo, la vocecita, ¿no? Pero apenas 5 días. Ay, pero es que no, todo ese esfuerzo para esa plata y todo ese esfuerzo para 5 días. Y yo ya estaba así como designándome, ¿no? Y luego fui como, pues fui pendeja, son 5 días, antes no era ninguno. 20 años con algo tengo que empezar. Entonces otra vez como que no, nadie me va a quitar la alegría de esta posibilidad. Total. Entonces, volvió y se abrió y se dio Moraleja, sí somos capaces y sí podemos. Dejemos de también envenenarnos tanto la cabeza nosotros solitos. Nosotros solitos hacemos los muros. O sea, la clase de hoy de la misma me asiste. Vale, de eso es lo que tenemos que darnos cuenta y de eso es lo que nosotros tenemos que asegurarnos para nosotros también irradiarlo a otros, ¿cierto? Entonces, lo que tenía el propósito de la clase anterior esta es precisamente eso, al menos abrir esa posibilidad de ver que hay otra forma de ver la realidad. Eso es lo primero que yo necesito que ustedes se den la oportunidad de ver que hay otra, porque nosotros tenemos también la limitante y es que nosotros ponemos los limitantes desde nuestra percepción. Entonces nosotros creamos limitantes donde posiblemente no lo hay o inclusive no creemos en cosas porque creemos que no van a pasar o que son. Entonces, el tener esa posibilidad de que haya la posibilidad de que algo pueda ocurrir ya es, digamos, magia. Eso por un lado. Nos hablaba de abrir ventanas. Ajá. Todo el tiempo tenemos que abrir ventanas porque por ahí nos está toda la información. Y si ustedes van a ver, y esto es algo, mire, si ustedes van a mirar y van a India y preguntan a los maestros más profundos de yoga, si ustedes le van a pedir digamos, las lecciones más profundas, no va a ser un vinyasa de posturas. Va a ser cómo gestionar tu capacidad de crear a partir del pensamiento. Porque ahí es donde está todo. Recuerden que lo que nos está diciendo el yoga es que somos esencia, somos energía, somos latencia, pero no dentro de nuestras capacidades de los sentidos. Somos más allá de lo que pueden percibir nuestros sentidos. Y esa es la realidad que nosotros tenemos que descubrir. Entonces, descubrir que somos mágicos, que somos creadores, que somos seres de luz. Por eso el tema de los mantras y de los hábitos donde nos estemos diciendo unas frases donde yo empiezo a creerme esa posibilidad que hay más allá de lo que yo pensaba, más allá de lo que yo creía. Entonces, si yo empiezo a creer, que es la clase última que vamos a ver, por eso titula Creer es crear. Pero esa clase está infundada o está inspirada en una tradición que es la tradición maya. Pero, ¿por qué la puse como ejemplo? Porque así como les he dado ejemplo de los egipcios, de la Ayurveda, de los chamanes, todas las corrientes y todas las líneas de pensamiento terminan convergiendo en el mismo punto. Tú tienes el poder está en ti, solo es hacerlo.
Y al hacerlo, el único que puede hacerlo es desde adentro. Por eso la pregunta que decíamos de, yo puedo desear por el otro, no. Yo puedo desear todo lo que usted quiera por el otro, pero de que ocurra algo, cada individuo tiene, como universo que somos, como creador, tenemos precisamente eso, la capacidad. Entonces, si yo estoy donde estoy es porque es allí donde quiero estar. Y cuando yo quiera salir de allí, o lo hago con mis recursos, o ocurre lo que nosotros, que es pedir ayuda. Y cuando la gente pide ayuda, ahí es donde nosotros entramos si recuerdan el punto, porque si a nosotros no nos piden ayuda, yo no puedo ayudar a nadie si no me lo está diciendo, porque la persona está bien donde está. Así no, para nuestro parecer es que está mal. No, pero él se siente bien. Solo cuando a ti te piden ayuda es cuando tú puedes decir, bueno, si está dentro de mis capacidades, vamos, yo te acompaño. Y en realidad ni quieres que uno ayude. Uno termina siendo más bien un acompañante. Es más, uno termina más bien recibiendo del otro más de lo que el otro recibe de uno. Porque uno almacena todo el aprendizaje que el otro recibe en ese camino. Entonces es más gratificante lo que uno hace, inclusive por el otro, porque es más lo que el otro puede hacer por uno mismo. Correcto. Bueno, y el adagio popular del diablo, ¿cómo dice? Más sabe el diablo golpee. Por eso, porque ha vivido, porque lo vive, porque lo experimenta, porque cada experiencia es una oportunidad más para. Entonces, eso es el yoga. El yoga lo que nos está haciendo es una reflexión de todo el poder y la capacidad que tenemos. Por algo nos está diciendo, tú eres un alma innaciente, imperecedera, inmutable. Tú eres un sol, tú eres Dios mismo. O sea, tú tienes todas las capacidades. Lo único que tienes que hacer es activar, ordenar y activar el mecanismo necesario para que todo se dé. ¿Cierto? ¿Cómo hacemos eso? Ordenando la casa. ¿Cómo ordenamos la casa? Por eso empezamos con hábitos. Miren que muchas escuelas, si ustedes tuvieron alguna oportunidad, si yo les preguntara, ¿alguna clase que ustedes hayan estado antes de la formación en una clase de yoga, alguien les habló de llamas y ni llamas? Nadie, ¿cierto? ¿Qué lo ponen a hacer a uno? Posturas, ¿cierto? Y está bien, pero en realidad, si yo no empiezo a replantearme mi forma de pensar y mis hábitos, no va a pasar nada, porque yo estoy haciendo lo mismo de siempre, ¿cierto? Entonces, la frase de Greg Braden inclusive es eso, deja de ser tú mismo, el libro se llama así, deja de ser tú. ¿Por qué? Porque solo dejando de ser tú es que vas a dejar de ser la misma historia, las mismas conexiones neuronales que siempre tienes, porque es lo mismo que piensas todos los días, los mismos caminos, los mismos trabajos, las mismas pensamientos, las mismas personas, los mismos recursos, todo lo mismo porque tú lo estás limitando a eso. Si tú te das cuenta que tienes una potencialidad pura donde puedes hacer todo y donde puedes crear de todo, pues bueno, empieza a acceder a ese espacio. Y para eso tenemos que salirnos de la zona de confort. Entonces el yoga por eso se vuelve algo tan retador para nosotros. El reto no está en la postura. La postura es un ejemplo del reto, porque es llegar a ella con un propósito. Pero en realidad el mayor reto está en nosotros poder gestionar la manera de pensar y la forma de ver el mundo. O sea, el cristal con que yo esté mirando el mundo, porque es allí donde yo voy a codificar y crear mi realidad. No es a través de un movimiento, a través de una acción, a través de una postura. Eso no va a pasar. Mi realidad yo la cambio cuando cambio la forma de pensar, ¿sí? Y eso ya es científico y eso ya está demostrado, estudiado desde la neurociencia inclusive, porque desde la neurociencia, cuando usted empieza a pensar de manera diferente, nuevas zonas de tu cerebro se empiezan a encender, o sea, nuevas conexiones, o sea que se produce lo que se conoce como neuroplasticidad, que se acuerda que los puse como tarea en algún momento para indagar. Entonces, eso es una respuesta desde la ciencia de lo que ocurre cuando nosotros nos salimos del mismo paradigma de pensamiento que siempre hemos tenido. Yo la invitación es que con esto de la salud nosotros nos veamos desde esa mirada, desde una mirada más allá de la forma. Porque yo cuando miro la forma, yo digo, te accidentaste, te caíste y te torciste un tobillo. Bueno, ¿y qué hay detrás de eso? ¿Qué estaba pasando en esos días? ¿Cómo estabas pensando?
¿Estabas pensando positivamente o estabas pensando negativo? ¿Qué estaba pasando en tu vida? Porque dependiendo de eso es que ocurrió ese accidente. Todo ocurre por algo. Esa frase no se la inventaron porque sí, es porque es una realidad. Porque la ley de correspondencia también es un hecho, porque tampoco se la inventaron. La ley de correspondencia es una ley que se ve precisamente en los actos. Toda acción genera una reacción en forma igual o opuesta, dada a través de la física de Newton, pero es un efecto científico que se produce. Toda acción se genera una reacción, y esa reacción puede ser de igual magnitud o en oposición, pero va a resultar. Entonces, la idea es que nosotros pongamos en práctica esto en nuestra vida para tener la capacidad de generar los cambios necesarios. Volvemos al punto. El punto está en generar cambios. Si yo no cambio la forma de pensar, no va a pasar nada. Entonces, miren, aquí que dice, para que nos quede claro esto. Si pensamientos, sentimientos y emoción no están alineados, no hay unión. Por lo tanto, si cada patrón se mueve en una dirección distinta, o sea, el pensamiento, la emoción por otro lado, el sentimiento por otro lado, no ocurre nada. El resultado es una dispersión de la energía o la pérdida de ella. Si en cambio los patrones, ¿sí están viendo ahí? Yo hablando como Lore y no vi. Si en cambio los patrones de nuestra oración se centran en la unión, como puede el material de la creación no responder a nuestra plegaria. Entonces, abajo dan un pasaje también de la iglesia. ¿Alguien lo puede leer? Cualquiera que dijere a este monte, quítate de ahí y échate al mar, no vacilando en su corazón, sino creyendo que cuando dijere se ha de hacer, así será. Entonces, la historia de Lázaro es una historia que cuentan como anécdota, porque la historia cuenta que Jesús vio el estado de Lázaro y él le dijo, levántate, ¿cierto? Entonces lo que cuentan es eso. El milagro que cuentan es que Jesús le dijo, levántate, y Lázaro se levantó, ¿cierto? Pero lo que no cuentan es qué es lo que ocurrió. Y lo que ocurre ahí es que Jesús tenía toda la claridad de que el que estaba, el oyente, Lázaro, tenía todo el conocimiento para, si él le daba una instrucción, él iba a responder a esa instrucción que le estaba dando. Entonces, él estaba dando la instrucción de levántate, no porque la fuerza de él estuviera impactando como fuerza, como milagro, sino porque él tenía la capacidad de levantarse. ¿Y cuál era la capacidad de creer que sí era posible? De la capacidad de creer de que sí. Ajá, lo mismo. Es pensar que me voy a sanar y que puedo con esto, entonces tengo que levantarme y caminar. Y lo creo y lo hago. ¿Sí? Entonces ya no está en ese poder que le damos, es que Jesús era el enviado de Dios y entonces él con su poder hizo que él se levantara. No. Lo que enseñan en realidad en la tradición es que el poder de Jesús estaba en cambiar la mirada de eso, la percepción que podía cambiar en el otro, pero porque precisamente en ese momento de la historia, con esas personas, él sabía que esa persona que lo escuchaba tenía la capacidad de responder ante ese mandato que le estaba dando, que era levántate y camina, ¿sí? Entonces es lo mismo que estamos haciendo aquí. Estamos juntando un pensamiento, un sentimiento. ¿Y cómo juntamos eso? Viviéndolo en un estado de meditación, viviendo esa realidad, sintiéndolo como que ya ocurrió. Hay varios videos que nos hablan de esto y que son videos cortos que ustedes han visto a lo largo de la formación. Eso que estoy diciendo es lo mismo que dicen esos videos de manera diferente. Nos están hablando de vibraciones, nos están hablando de manera de pensar, nos están hablando de paradigmas, nos están hablando de simplemente eso. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, esto ya lo dejo para que ustedes lo vean. El documental, por eso les estaba preguntando si habían visto el documental completo. El documental completo, ¿y tú qué sabes? Tiene mucha información. Pónganle mucha atención al Dr. Quantum cuando aparezca, porque el Dr. Quantum, precisamente,
Sí, es, 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 es un muñequito, es un cómic. Y entonces él aparece enseñando ahí el experimento de la doble ranura y también está contando el experimento de pasar de la segunda dimensión a la tercera dimensión. O cómo vemos, cómo podemos ver una dimensión como y desbloquearnos a una tercera dimensión. ¿Cómo? Correcto. No, si vamos a ver una cantidad de autores, por eso les estoy dando miren, indaguen sobre el método Silva y van a darse cuenta que es lo mismo que está contando Greg Braden, videos tengo. Pero hay un señor en Gaia, ¿sí conocen Gaia? ¿Nadie sabe qué es Gaia? Vale. Ah, un canal. Los invito a ese canal. Eso. Cuando tengan la oportunidad, dense la oportunidad. Hágalo, pague. Súper completo. Un poco chimbadas. Un poco chimbadas. Bueno, pues hablan de cosas que no son tan chimbadas, son más reales. Es un canal de todos esos temas. Y ahí aparece Greg Braden, Joe Dispenza, pero aparece un señor que no tengo el nombre de él, que él es también de... No recuerdo el nombre de él, pero él es precursor del método Silva en la actualidad. Es un trigueñito de barba y bigote. Qué indicación tan profunda. Tengo que mostrar. Bueno, el caso es que en ese canal encuentran que hablan sobre el método Silva. Pero si ustedes entran en YouTube y buscan también método Silva, van a encontrar tela directamente, inclusive de cuando estabas Silva como tal, porque Silva es el apellido de un señor. O no sé si han escuchado de Grinderberg. Jacobo. Bueno, lo mismo. Jacobo es otro que habla lo mismo. El mismo, es el mismo. La panacea de Grinberg es el mismo del Silva, es el mismo de Greg Braden, es el mismo de Joe Dispenza. Todos terminan diciendo lo mismo. Esto que están viendo aquí, lo van a ver en el libro ¿Y tú qué sabes? Perdón, en el libro Deja de ser tú mismo. Esto, esa misma, y posiblemente esa misma imagen la van a encontrar allí. ¿Ya? ¿Cómo? No, mostraste el experimento 2 y después, ¿qué pasó? Después del 2, Sí. Sí, ¿qué pasó con la célula? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Bien. ¿Cómo? A ver. Cuando los miraba. Sacar de la emoción. Sí, pero la emoción también del investigador. No, la emoción de capas. A ver, el experimento... A ver, el experimento empieza así. Dice, otro experimento fue realizado por el Instituto Heart, Math, no sé cómo se dice, y se tomó ADN de placenta humana, la forma más pristina del ADN, y fue colocado en un recipiente donde se podían medir los cambios del mismo. Se distribuyeron 28 muestras en tubos de ensayo al mismo número de investigadores previamente entrenados, o sea, 28 entrenadores. Cada investigador había sido entrenado para generar y emitir sentimientos, y cada uno de ellos podía tener fuertes emociones,
lo que se descubrió fue que el ADN cambió de forma de acuerdo a los sentimientos de los investigadores. O sea, en la medida en que una persona sentía una emoción, impregnaba ese ADN y por tanto el ADN cambiaba. El observador influye en lo observado. Por eso hay veces que dicen que usted tiene personas vitaminas o personas que antes de conocer, personas que le impregnan a otro todos esos sentimientos. O sea, depende La que habla, esa señora también es excelente. No recuerdo el nombre. La que habla de las personas vitaminas. Mariana, sí. Ajá. Sí, pero... hay veces alguien está mal, pues, emocionalmente, pero coincide con otra persona que antes lo eleva, lo ayuda. O sea, pues no lo entiendo, porque ese no era el ADN solito que estaba investigando. El investigador le impregnaba eso. Le impregna una información. O sea, como si fuera esa otra, se la transmite. Correcto. Sí, es lo mismo que vemos. Sí podemos influir. Bueno, o sea, nuestro deseo de para el otro. Sí, sí, y mire que lo que estamos hablando antes del esto, en el índice de coherencia global, usted está, con que el 1% de la población esté en una misma vibración, impregna el otro, el resto, o para bien o para mal. Correcto. Han habido experimentos de la vaina. Índice de coherencia global. Sí, o sea, han hecho unos experimentos Sí. con esa, que hay un pensamiento conectado que todos tenemos, ¿no? Pero dicen que lo han evidenciado con, Sí, ese es. con escenas de películas. Sí, correcto. Todos respondieron lo mismo sin estar de acuerdo. Correcto. Y he visto que han hecho experimentos con eso y eso es algo que hablan de si todos se unen con esa intención. Sí. Como el pánico colectivo, ¿no? Sí, a ver, pero aclaremos esto. Niños, presten atención. Esto no difiere con la idea que estamos hablando, que estaban mencionando de que si alguien no pone de su parte, no, o sea, no difiere de esto. Nosotros sí podemos influenciar, pero lo que estamos diciendo aquí es concreta. Si yo quiero ayudar a alguien concretamente, esa persona debe poner su voluntad. Pero eso no difiere con esto de que estamos hablando que también colectivamente también estamos impresionando, o sea, estamos contagiando de alguna manera nuestra energía. Es que el inconsciente colectivo contagia a cada persona Sí. internamente en su psiquis, como que bueno, ahorita sí creo conciencia personalmente, ahorita sí da permiso. Que el inconsciente colectivo haga que uno mismo entre en esa reflexión. Pues, de esa manera es que me imagino que influye. Correcto, pero de una manera como tal vez pensamos más contundente de que yo quiero el bienestar del otro concretamente, pues ahí sí tiene que ser un trabajo mucho más individual, donde la persona tenga voluntad de querer cambiar de ese estado en el que se encuentra. Pero sí influenciamos Sí, influenciamos, pero puede ser que la voz que tiene un bloqueo, o sea, hay algo que no Sí. permite, o sea, por más que todos la contagien, hay personas que sí responden bien. Correcto. O sea, uno llega Yo hasta puedo donde querer ayudar, sí, si vos no querés, yo puedo seguir gastando mi energía. Bueno, y hay otro elemento que se conoce como Ashintya Veda Veda Tattva, y traduce y es que es inconmensurable, incomprensible. O sea, por eso el tema de la acepción también es válida, porque pasa y no pasa, es y no es vacío y es lleno. O sea, nosotros siempre tendemos a la polaridad y entonces pensamos que la polaridad es lo único que existe, pero no, aparte de la polaridad existe lo otro también, es parte de una realidad. ¿Sí? O sea, no solo radicalizarnos, porque en realidad nosotros nos radicalizamos porque es también una manera de cómo relacionarnos con las cosas para tomar, pero en realidad lo que hacemos es llevarlo al extremo, ¿cierto? Porque no establecemos un punto medio. Ese es el gran problema en realidad. Nos salimos de enfoque totalmente. Bien, preguntas hasta aquí. Entonces miren, quería que vean que tienen suficiente material allí en no solo estos textos, sino hay varios videos cortos y largos que les pueden ampliar un poco esta idea del paradigma de la salud. Como les digo, la idea es que al menos tengan una
noción, una apertura frente a que hay una posibilidad más allá de la que siempre estamos contemplando. O sea, hay algo más allá de eso. Una cosita justamente que también conecta con eso. Uno de los experimentos de Joe Dispenza era que una gente estaba haciendo oraciones para una gente que estaba en un hospital y que los que estaban bajo de las oraciones que pues, tuvieron como pequeñas mejorías, Sí. más rápido, etcétera, pero que también influenciaron en gente que estuvo antes de ese tiempo pero yo no entiendo cómo hicieron para medir eso en ese experimento, o sea, cómo se dieron cuenta que también influenciaron gente de años pasados. O sea, porque ahí el experimento habla de que esas oraciones de las personas no solo le ayudaron a los que estaban ahí en el experimento, sino que le ayudó a gente de ya hace no sé cuántos años. Vale, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Y eso tiene que ver precisamente con cómo puede quedar inclusive en el tiempo las energías, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros vamos a un cementerio, ¿cierto? ¿Qué sensación nos da el cementerio? ¿Cierto? Nos da una percepción. Si nosotros vamos a un hospital, si nosotros visitamos, por ejemplo, esas iglesias antiguas, ¿cierto? Hay una impresión. Es más, si miramos tradiciones antiguas, cuando hablamos con los chamanes le llaman abuelitos y abuelitas a las piedras y a los árboles. ¿Por qué? Porque hay una información condensada de muchos años y mucha sabiduría ahí. Pero tiene mucho que ver con la energía, con que esas piedras han recogido o ha pasado por esas piedras mucha energía que de alguna manera puede estar presente. Entonces, así como en una iglesia decimos, bueno, es un lugar de recogimiento porque de alguna manera las energías están allí, han pasado 5.000 personas o 5 millones de personas en esa iglesia que vienen con esa misma proyección de energía, que es una energía de oración, de respeto. Entonces, eso lo impregna el espacio también. Entonces, cuando nosotros vamos a estos espacios, nosotros sentimos esos espacios con esa energía, ¿cierto? Y nosotros decimos, uy, aquí se siente y es propicio, inclusive, ¿no? Cuando visitamos inclusive templos budistas, Hare Krishna, de todo eso, uno dice, uy, aquí se hace propicio meditar, estar en paz. ¿Por qué? Porque hay una energía ya. Entonces, tiene que ver un poquito con esto, con cómo nosotros impregnamos. Por eso esto, para nosotros, se vuelve algo desde la mecánica, desde lo mecanicista. Eso simplemente es un objeto que me va a permitir un uso en particular a mí. Pero si yo lo miro desde la energía, para los monjes, digamos, en la tradición, nosotros cuando entramos en contacto con el mat, es un momento sacro, es un momento sagrado, pero no es porque sea sacro el mat, es porque en ese espacio, en determinadas horas, durante tanto tiempo, siempre me siento ahí con una energía que esa es la energía de sanar, de revitalizarme. Entonces, de alguna manera, ese espacio, o sea, esa cuadrícula que yo utilizo, ese espacio de mi casa que yo utilizo para hacer eso constantemente, se va impregnando. Entonces, yo cada que me siento es como si yo le impregnara esta energía que yo tengo de meditar, de entrar en paz. Entonces, cada que yo vuelva, voy a encontrar con que ese espacio va tomando cada vez más fuerza en ese sentido. Yo diciendo, me siento, si me hago allí, como que me siento mucho mejor si lo hiciera en otro lado, pero es porque yo cada vez le estoy dando. Y así mismo son las cosas. Gran parte de lo que son los arquetipos tienen importancia no por lo que sean. No es la Virgen María la que es el milagro, es la creencia que yo le pongo de yo creer en eso. Entonces, la energía, lo mismo del placebo, no es la pastilla la que esté haciendo algo, es la creencia de que esa pastilla me va a sanar, es la fuerza que tiene para que sane. ¿Por qué? Porque mueve en mí todo lo necesario para que inclusive las sustancias, las hormonas, segreguen lo necesario para que yo recupere la salud. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo allí nuevamente es mover la energía a nivel cuántico, porque lo estás moviendo desde una intención, desde una acción que tú emanas en ese momento específico. Entonces, esos lugares, por ejemplo, tienen esa característica. Cuando, por ejemplo, este espacio
este espacio, como siempre se reúnen aquí para meditar, para hacer yoga, ¿cierto? Tú entras acá y tú te da una energía para sentirte de tal manera, no vas a decir, ay, aquí me siento mal, más vas a decir, me siento como regocijado, me va a dar tranquilidad. ¿Mm? Entonces con eso tiene que ver, sí, sí. Y los pacientes que se vieron afectados fueron del pasado o del futuro, o sea, ahí sí no me acuerdo. Porque los del futuro yo pensaría que sería más fácil verificar que hicieron el experimento en el año 2000 y que también le ayudó a los de los siguientes 5 años que pasaron por ahí, tuvieron igual mejorías pues, que otros. Bueno, ahí sí ya no sé. Ahí sí me corchó. Es que no me acuerdo exactamente. Claro, eso anteriores con... Niños, minutos para terminar. Oído. Prácticamente esta es la última clase. O sea, digo la última clase porque la que viene, la próxima es creer es crear y es después del retiro. O sea que digo la última porque es antes del retiro. ¿Y por qué antes del retiro? Porque en el retiro vamos a hacer un cierre. ¿De qué consiste el cierre? Vamos a invocar una técnica que tiene que ver con una línea de protocolo que se conoce como la psicomagia. Viene de la línea de Jodorowsky. ¿Qué es la psicomagia? Es lo mismo que hacemos en constelaciones. Por ejemplo, si tengo que sanar mi niño interior, ¿cómo lo hago? Consigo un muñeco y ese muñeco me va a representar. Y entonces yo con el muñeco simbólicamente voy a tratarlo como yo creo que en este ahora debería tratarlo. Entonces eso va cambiando mi manera de ver mi niño interior en esta realidad. Entonces la psicomagia tiene que ver con procesos simbólicos. ¿Sí? Si yo he perdido un niño en la antigüedad, siendo mujer pues, y aborté, entonces yo tengo que darle, y no le di el adecuado proceso a ese niño, eso en mi vida se me puede proyectar como una dificultad. Entonces yo debo darle el adecuado respeto al árbol de ese ser que fue. Entonces, ¿cómo lo hago? Como un acto de psicomagia. Entonces yo recreo un poco como si estuviera ese efecto, lo entierro, le hago un proceso, internamente hago un proceso para sanar eso en mí y permitir. ¿Sí? Entonces la psicomagia tiene que ver con procesos donde, por eso se llama psicomagia, porque ¿qué es por ejemplo, la magia que conocemos, el vudú, ¿no? El muñequito donde le clavo cositas para que al otro le pase lo que le pase. Es un poco como eso, como un simbolismo. ¿Qué son los yantras? Yantras son máquinas, es el principio de la magia. ¿Por qué? Porque los símbolos, cada símbolo, como vimos, representa una energía. Entonces, si yo sumo el triángulo que representa el fuego con el cuadrado que representa la estabilidad del fuego y sumo esas dos energías junto a algo que se llama un sistema. Ese sistema va a tener un propósito como máquina, porque ya va a tener no solo la funcionalidad del cuadrado, sino la del triángulo juntos. ¿Sí? Entonces lo mismo en psicomagia. Yo hago una acción, un acto que permita a mí desatar el nudo, sanar, limpiar, liberar, soltar, como quieren llamarlo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un acto de psicomagia que tiene que ver con el niño interior. Gran parte, ya vimos, gran parte de nuestras dificultades se recogen o se disparan o se originan en los primeros años, que es donde nosotros somos como esponja. Entonces, por eso se trabaja. Entonces, la idea es trabajar a través de un acto de psicomagia el niño interior, donde lo hacemos a través de un proceso que no les voy a contar. Pero lo que quiero adelantar con esto es que traten de ver este material tanto de paradigma de la realidad como el material del paradigma de la salud, porque parte de eso va a ser importante para lo que vamos a hacer en el proceso de protocolo, que tiene que ver con escribir, tiene que ver con ver nuestra sombra y después hacemos una joma. Les voy a mandar hoy para que vean lo que va a ser el principio de resonancia.
a través de la ceremonia de fuego y tengan una idea, porque después de hacer esto tenemos que quemar eso que hemos escrito y lo vamos a quemar en ese fuego que vamos a hacer. ¿Y en dónde nos vamos a encontrar y esas cosas que debemos llevar? Eso no lo sé. A ver, miren, yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo y nos vamos a poner, yo creo que en el chat, porque la idea es que nos veamos a las 7 de la mañana, donde sea que nos veamos. Yo pensaría que es como vamos hacia el norte, entonces pensaríamos más que nos viéramos en un lugar específico. Por ejemplo, si vamos a tener transporte, que nos veamos o bien acá o en un lugar más hacia el norte para partir, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ya que tienen la información del carro, lo más seguro es que nos recoja acá y de aquí salimos. Entonces salimos de aquí a las 7 de la mañana para llegar allá a las 9 más o menos. O sea que a las 9 ya estemos en función. Propuesta. Puede ser aquí para los que estamos para el sur y los que van en el norte, por ejemplo. Igual nos toca salir por allá. Entonces allá recogen y por tanto ¿dónde vayan a salir? Porque si allá está en el norte, como para ser equitativos con todo. Pero como a la actividad, no sé, el mar, la metáfora, algo especial o... Miren, recuerden que vamos a hacer práctica de yoga. Sí. Sí, porque vamos a hacer prácticas los 2 días de yoga. Entonces vamos a tener práctica con nuestra tutora de... No sé cómo va a ser la danza del... Ah, mentira, yo lo practiqué en algún momento. ¿Cómo es que es? Por ahí. Vamos a hacer parecido. Y vamos a hacer Homa. Sí, peligroso, de pronto termina un rodillazo como cuando te casqué. Entonces vamos a hacer trabajo físico, vamos a hacer Homa y pues la alimentación ustedes saben que es vegetariana, entonces para que se preparen psicológicamente para los... Recuerden que vamos a un sitio que es como un ashram, un lugar de peregrinaje, de oración, entonces pues no vamos allá a escuchar, no van a llevar el radio para escuchar los vallejartos ni nada de eso, no van a llevar la media aguardiente ahí camuflada. Es un retiro, o sea, es a trabajar en nosotros. Las personas que tengan invitados también tienen la oportunidad que si quieren participar en las actividades, pues pueden participar, o de igual manera, como está el espacio para, no sé, caminar, si quiero irme solo a caminar y hacer un recorrido, también tienen toda la libertad. ¿Sí? Vamos a cantar y aplaudir y tocar instrumentos. Pero no afecta nada, porque hace parte de la actividad. Sí, no, claro. No, y en su momento, claro, y vamos a tener un momento donde vamos a hacer esto, charlar, vamos a hacer como cómo nos fue, cómo se sienten al día de hoy, después. Entonces eso tiene mucho que ver con la bitácora, porque recuerdan la radiografía, vamos a vernos antes de empezar la formación y qué ha pasado al día de hoy, después de todo esto que hemos vivido, que han visto. Andrea dice, yo he cambiado. Bueno, entonces van a decir, me siento mal, me siento bien, me siento melancólico, a veces triste, existencialismo. ¿Qué? Ya. Yo me cambié de casa. O sea, lo cumplieron. Sí, varias cosas y al día de hoy está mejor de lo que esperaba. Yo me cambié de casa y la idea era como cambiarme a una casa que ayudara con el negocio, que fuera dando el propósito. Pero no, ella decía, no, yo quiero mi casa, solo una casa y aparte de lograr. Loira, esa parte es importante. ¿Te acuerdas que estamos hablando de no esperar el resultado?
porque si yo no me apego al resultado, puede que resulte mejor, ¿cierto? Entonces, Es increíble porque terminamos en la casa más chimba del barrio, ¿no? Dicho, con el local, con todo, viniendo a estudiar, con empleados allá trabajando, sí, eso ya no hay protocolos.